Hola Nora, Hola Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. muy bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí con los estudiantes del Colegio Líderes. Eh, Ah, bueno, Están todos en este momento, los niños desde grado sexto hasta grado 11. Recuerda que el colegio es un colegio de carácter personalizado, entonces hay pocos estudiantes en este momento vinculados, ¿sí? En total tenemos 29 personas conectadas y también nos acompañan los tutores, ¿sí? Nosotros habitualmente desarrollamos una jornada el último viernes de cada mes que se llama el Día uno. Y este pues es un día dedicado al énfasis del colegio, que es el liderazgo, el emprendimiento, la innovación y la creatividad. Entonces, habitualmente invitamos a personas que como tú, pues tienen un reconocimiento, una trayectoria en el tema, pues, del liderazgo, que es lo que nos convoca en este momento, y por eso hemos, pues, extendido esta invitación, ¿sí? Entonces voy a hacer una breve presentación. Sé que me voy a quedar corta, pero la idea, pues, es que tú mismo puedas hacer como la extensión de esta presentación y que, pues, compartas con los estudiantes. Entonces, Alejandro Eder nació el 1 de diciembre de 1975. Es especialista en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos. Cursó una especialización en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos. También tiene un máster en relaciones internacionales de la Universidad Columbia. Y hay algo importante en su vida, y es que el 15 de agosto se casó. 15 de agosto de 2015 se casó con la Virreina Universal de Belleza Taliana Vargas y tienen dos hermosos bebés. Y además fue director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ¿sí? Esto es, digamos, un pequeño fragmento de toda su vida y su trayectoria. Sé que me quedó muy corta, pero pues Alejandro, te agradezco que tú mismo pues amplíes esta presentación. De nuevo, bienvenido y muchas gracias por aceptar estar con nosotros hoy. bueno, muchas gracias. Pues al ser el esposo de la virreina universal de la belleza, no necesariamente me hace el virrey de la belleza, pero digamos que pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias Nora por la invitación. Efectivamente, pues yo tengo mi especialidad es en temas de resolución de conflicto y de construcción de paz. Adicional, pues a lo que decías, yo fui negociador en todo el proceso con las FARC. Yo estuve presente desde la fase secreta. Inclusive yo fui el primer delegado del presidente de Colombia en ingresar a la selva a reunirme con miembros del Estado Mayor de ese grupo para llevarlos a la mesa. Trabajé en la reintegración, contribuí a la reintegración de más o menos 40.000 personas que dejaron los grupos armados ilegales, entre guerrilleros y paramilitares. Eso ha sido la obra más linda de mi vida, creería yo. Y también tengo algo de experiencia trabajando en el sector privado previo a mi trabajo con el gobierno y en temas relacionados de paz. Y pues primero que todo, pues darles las gracias de nuevo, gracias por la invitación, gracias a todos los estudiantes por estar aquí y pues por permitirme este espacio. Nora me pedía que les hablara un poco sobre el liderazgo, entonces yo sí les quiero pues dar mis pensamientos de qué se necesita para ser un líder. Digamos que lo primero que uno tiene que entender es que un líder no necesariamente tiene que ser el jefe. Hay muchas personas que piensan que es que el líder es únicamente el más importante, pues, por decir algo, el presidente es el líder y el resto no son líderes, o en el caso de ustedes, Nora es la líder, pero que en la clase no pueden haber líderes, y ahí eso no necesariamente es el caso. Uno puede ejercer liderazgo a distintos niveles en una organización o en un entorno social, en una organización o en un entorno social, y ahí es muy importante que uno siempre sea consciente de qué tipo de líder quiere ser uno. Hay liderazgos positivos y hay liderazgos negativos. Puede haber un liderazgo que es el que lo conduce a uno hacia hacer cosas malas o cosas indebidas. Hay un liderazgo, como ocurre desafortunadamente, lo vemos en organizaciones criminales, lo vemos quizás en algunos casos ahí entre parches con los amigos de bebé, fúmate un cigarrillito. Mira, pues eso es algo indebido, pero eso en cierto sentido es ejercer un liderazgo, por así decirlo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes de eso. Que un líder puede ser cualquier persona a cualquier nivel,
y muchas veces uno puede ser líder en su entorno. Puede que uno en el trabajo no sea líder, pero en la familia sí. Puede que uno sea líder, no sea líder en el colegio, pero sí en un grupo pequeño de amigos o de vecinos. Entonces uno ser muy consciente de eso y también ser consciente de qué tipo de líder quiero ser yo y para qué quiero ejercer mi liderazgo. Yo creo que nosotros, por ser del país que somos, que tiene los problemas que tiene, y ustedes que son pues, jóvenes, que son las futuras generaciones, tienen que ser muy conscientes y muy exigentes con ustedes mismos para ejercer un liderazgo positivo con sus entornos, con sus colegas, con sus compañeros, con su país también. Eso significa que hay que alejarse de las cosas malas y cosas malas que hacen daño de todo tipo. Y les doy un ejemplo muy sencillo, ustedes que todavía están estudiando. Para mí hay algo que es lo que más daño le hace a Colombia y es la cultura de la trampa. Nosotros vemos que en nuestro país se hace trampa en todo lado, desde el colegio, desde los años más básicos, casi que desde kinder o desde primero de primaria la gente ya está haciendo trampa. Y yo creo que desafortunadamente en esos esquemas de hacer trampa también siempre hay líderes. Está quien induce a los otros a hacer trampa, está quien se deja copiar, está quien se roba el examen, está quien hace todas esas vainas. Y eso es algo muy complejo porque hoy parece que que fueran bobadas, que qué va, pues hombre, está en el colegio, ¿qué importa? Pero el problema es que la persona que hace trampa desde que es joven, es muy difícil que a medida que vaya creciendo abandone esa cultura de la trampa. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, con cualquiera, pues yo les preguntaría a ustedes, ¿qué piensan de un corrupto? ¿La corrupción es buena o la corrupción es mala? ¿Ustedes qué les parece mala? Hagan así. Si les parece buena o que no importa, hagan así. ¿Qué les parece la corrupción? ¿Mala? Mala, sí, señor. Bueno, entonces, hacer trampa es corrupción. Yo les garantizo que la gente que es corrupta hoy hacía trampa en el colegio. No lo duden un solo segundo. Porque si uno hace trampa en un examen de matemática, ¿qué va a impedir que el día de mañana, cuando estén manejando una empresa o cuando estén trabajando en el gobierno nacional o de Cali, no metan la mano para hacer trampa? Entonces, lo primero que les digo es sean muy conscientes de su responsabilidad con ustedes mismos, pero también con la sociedad y con el país. No sé si hacen trampa, no sé, Nora, cerrar los ojos, pues, pero desafortunadamente pasa mucho. No hagan trampa, eso no es bacano, no es bacano. Llámenle la atención al compañero o al amigo que esté haciendo eso, porque el daño que se está haciendo es tremendo. Y ese es un primer liderazgo pequeño que ustedes pueden ejercer, que por más pequeño que parezca puede tener unos efectos positivos gigantescos en el país. Lo segundo que yo les quería comentar, y como decía, obviamente a medida que uno va ejerciendo liderazgo, pues se le van abriendo las puertas en el camino, sobre todo si uno es una persona honesta. Yo creo que como líder, y esto va exactamente con lo que les acabo de decir, creo que quizás la virtud que yo más cuido y a la que yo más le pongo atención es a la de ser honesto, es la de cuidar lo que es ajeno, es a no mentir, es tratar de hacer las cosas siguiendo las reglas, porque yo creo que, y mi experiencia de vida ha sido que a medida que uno se porte de esa manera, uno se va ganando una buena reputación que le va permitiendo a uno hacer cosas maravillosas y en verdad que le ayudan a uno a devolverle a la vida. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo, lo que les decía, un líder puede estar a distintos niveles, no es solo el jefe. Y el hecho de ser jefe no significa que uno es líder. Hay muchas personas que dicen, no, pues yo el día de mañana quiero ser el presidente de una empresa, o quiero ser el rector de una universidad, o quiero ser presidente, o quiero ser alcalde o gobernador o lo que sea, pero su expectativa es que eso llegue de la noche a la mañana. Y eso no es así. Cuando las personas suelen llegar así de una, sin recorrer el camino, sin trabajarlo, sin surtir cada paso, eso no lo hace, no hace que la persona esté preparada para ejercer un rol de tremendo liderazgo, que a su vez es un rol de tremenda responsabilidad. Por lo tanto, eso les digo también, un rasgo de un buen líder es, primero, ser muy exigente consigo mismo, de evacuar cada paso de la vida, de uno saber que
de nuevo, para el examen hay que estudiar y hay que ganarse la nota. Y si uno lo pierde, no hay que rendirse, hay que estudiar más, entender por qué lo perdió, aprender y echar para adelante. Luego, cuando ustedes empiecen sus vidas laborales, uno empieza abajo y uno va escalando un paso a la vez, ganándose el espacio, aprendiendo. La vida es un aprendizaje continuo, pero no hay atajos. Los atajos no existen. Los atajos, el peor daño que le pueden hacer a uno es uno saltarse los pasos en la formación o en el desarrollo de uno. Entonces, un buen líder se tiene que conocer a sí mismo, tiene que entender para qué es bueno, para proteger eso, desarrollarlo, tiene que saber en qué no es bueno, para ver si se puede perfeccionar. Y si no se puede perfeccionar, un buen líder se tiene que rodear de personas que sean mejores que uno en esos temas. Y yo creo que ese proceso de ir sorteando un paso a la vez es absolutamente fundamental. Hay personas que dicen que ellos les gustaría ser general y yo siempre lo que digo es, mire, para uno ser general uno tiene que ser soldado primero y cuando uno es general uno sigue siendo soldado. Hay personas que piensan que cuando evacúan una etapa de la vida, por ejemplo, no, si yo ya soy jefe de una oficina o de un equipo, entonces yo ya no tengo que hacer cosas como servirle tinto a la gente o ayudar a limpiar cuando esté listo. No, uno siempre tiene que arremangarse y ayudar con absolutamente todo. No hay ningún trabajo que es demasiado pequeño para un líder y entre más se mueva uno, más esté uno en la jugada, entre más rápido, entre más juicioso sea uno escalonando a medida que uno va creciendo, más preparado va a estar uno, porque la gran ventaja es que cuando uno es líder es importante uno entender cómo es la experiencia de las personas que estoy liderando, cómo es la experiencia de la persona que está en el nivel, digamos, más inicial. Entonces, ese es un segundo punto, y es que uno no se puede saltar los pasos y uno tiene que pues, ser muy consciente de eso. El tercer punto es que para ser un buen líder, como les decía ahorita, es un poco el mismo concepto, uno tiene que conocer sus fortalezas y sus debilidades. Y uno, a partir de eso, tiene que conformar un equipo que lo acompañe a uno, donde uno tenga personas que en lo que uno es débil sean excepcionales. Y inclusive en lo que uno es bueno, ojalá sean mejores que uno. Porque hay personas que les da miedo rodearse con gente que es mejor que uno, porque piensan, les da miedo que pierdan el espacio, les da envidia en algunos casos, pero uno siempre, haga la misión que haga uno, ya sea porque van a trabajar en un tema público, en un tema académico o en el sector privado, en una empresa, cuando sean grandes, siempre hay que rodearse de mejor gente, porque es muy difícil uno formar un buen equipo. Lo más importante cuando se forma un equipo, vuelvo al primer punto, es rodearse de gente honesta. Muy importante siempre. La gente tramposa no sirve. Es así de sencillo. La persona que roba no sirve. Y eso hay que dejarlo saber desde ya. Y por eso desde ya ustedes tienen que cuidarse mucho en ese sentido. Es lo que más necesita Colombia hoy, es gente honesta. Si no tenemos gente honesta, este país no va a salir adelante. Entonces, cuando ustedes sean futuros líderes, cuando ya salgan del colegio y son líderes ahorita, rodéense bien, rodéense de gente honesta, rodéense siempre de los mejores. Entiendan también que hay situaciones donde habrá gente más débil, gente más necesitada, sobre todo en un entorno como el colegio. En el colegio uno diría, ah, no, pues entonces si vamos a hacer un trabajo en equipo, pues entonces me voy a juntar con los tres mejores o lo que sea. Hay veces funcionará, hay veces les tocará con los que les tocó porque dijo la profesora. Si en ese grupo hay una persona que está quedada, que no entiende bien, que necesita un poco más de ayuda, que está triste porque tiene problemas en la casa o por lo que sea, o porque terminó con la novia o con el novio, entonces ustedes a esa persona no la maltraten por hacer porque está más lenta. Un buen líder, ¿qué hace? Le tiende la mano a esa persona para que salga adelante, pero para que pueda ayudar a mejorar y a estar mejor. Pero entonces un líder tiene esa compasión. Pero, como les decía, un líder también, una capacidad que es muy importante es formar un buen equipo y es saber rodearse bien. Eso es muy relevante ahorita también,
porque ustedes tienen amigos. Vayan aprendiendo desde ya a rodearse bien. Hay que rodearse bien. Hay que ser buena persona y hay que rodearse bien. Y si alguno ha hecho algo indebido, si alguno, no sé, tiene algún comportamiento que le gustaría cambiar, tranquilos, todo se puede cambiar, todo tiene arreglo, sobre todo a la edad de ustedes. Yo conozco mucha gente que era de una manera cuando eran jóvenes y de otra manera cuando eran ya grandes. Por ejemplo, yo cuando era joven tenía el pelo largo así como Nora y lo tenía hasta acá. Y ahorita soy pues, más calvito. Pero lo digo también en el sentido que las personas pueden recapacitar. Entonces, y también recuérdense de algo que les decía, es siempre el principal responsable por uno es uno mismo. Y uno mismo sabe qué está bien, qué está mal, cómo uno debe ir ajustando en el camino. Y lo otro es, ya el punto final diría yo, es un líder cuando trabaja con entrega total. Uno lo tiene que dejar todo en la cancha, absolutamente todo, lo que uno haga. Así uno no esté contento del todo, por ejemplo, en el trabajo, pues uno mientras está donde está es ser responsable con eso, es cumplir con la misión, es cumplir con la tarea, con el deber y hacer las cosas lo mejor posible y con muchísima responsabilidad. Entonces, yo pues Nora, digamos, esas son las palabras que le quisiera decir a los estudiantes. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta o algún comentario y con mucho gusto los puedo atender. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy importante tu reflexión. No sé si acá hay un niño, Juan José Martínez, que tiene una pregunta. A mí me gustaría de pronto que les contaras un poco cómo fue esa experiencia en los diálogos de paz. Yo creo que es una de las cosas, como tú bien lo dijiste, más bonitas que le han pasado al país, y creo que tener el privilegio de estar allí y liderar el proceso pues en compañía de otros, pues es una experiencia que vale la pena contar. Así sea de pronto una pequeña reflexión de qué significó eso para ti en tu vida profesional y como colombiano. Y bueno, le doy la palabra a Juan José Martínez también para que lo escuchemos. Bueno, pues yo tengo un comentario corto, pero pues creo que sirve mucho y aquí pues yo analicé mucho y veo que el liderazgo tiene muchas formas de ejercer, ya que pues Alejandro tiene pues en su posición quiere liderar de una forma y por ejemplo nosotros queremos liderar de otras formas. Entonces, pues como lo que analizo es que el liderazgo no solamente tiene un objetivo ni una forma de ejercer, sino puede tener varios puntos y varias formas de aplicarse. Eso es cierto lo que dice Juan José. El liderazgo es un arte, no es una ciencia y depende mucho de quién la esté ejerciendo. Yo lo que les comparto es mi experiencia ejerciendo liderazgo y he trabajado en el proceso de paz, como decía. He liderado una organización que tenía 1,200 colaboradores y manejamos 40,000 desmovilizados, una organización grande pues por todo el país. Y yo diría que las principales lecciones mías son esas, Juan José. Y lo más importante, sin embargo, para también matizar un poquito lo que vos decís, es sí, liderazgos hay muchos, pero hay algo que no se puede comprometer nunca, y es ser honesto. Y eso sí, como colombiano se lo ruego, sean honestos y sean buenas personas. Eso es lo que necesita el país. Y ustedes lo pueden hacer desde ya, en el colegio. Por ejemplo, no haciendo trampa. Muy sencillo, cada uno de ustedes haga ese compromiso, que no van a hacer trampa en el colegio, y verán que eso lo va a hacer a ustedes mejores personas, y va a hacer que nuestro país sea mejor y que su colegio sea mejor. Te respondo, Nora, un poquito. Digamos, yo soy como muchos colombianos, yo diría que como la mayoría de los colombianos, yo también soy víctima de la violencia. Mi abuelo fue secuestrado por las FARC, y asesinado por las FARC en 1965, fue el primer caso de ese tipo. Yo además pues tuve muchos otros, una docena de familiares que también fueron secuestrados, y yo me tocó crecer en el exilio debido a la violencia que había en el país, y yo he podido tomar un camino que era el camino de la venganza, el camino de mandemos a toda esta gente para el carajo, pero el camino que yo tomé fue el de la comprensión, era el de tratar de entender qué carajos estaba pasando
para que un grupo de colombianos hiciera cosas tan terribles y buscar una forma de poder contribuir a traer un fin a eso. Y por eso trabajé 8 años, primero reintegrando a personas que salían de los grupos armados, que les digo que no era nada fácil porque, como les digo, soy víctima directa de estos grupos, en especial de las FARC y del M-19, y es casi que contraintuitivo yo ir a ver cómo le tendía la mano a personas que querían salirse de esos grupos para que se reintegraran a la sociedad. Y la primera vez que yo conocí desmovilizados, para mí fue una experiencia en lo personal muy dura. Casi no puedo ni entrar al cuarto donde estaban porque me dio un ataque de pánico, porque me iba a sentar con los malos, con los secuestradores. Y después cuando entré allá y me senté con ellos, me cambió la perspectiva porque los traté como seres humanos, porque los entendí sus dolores, porque vi que eran colombianos, porque entendí que la mayoría de ellos, la mitad por lo menos, habían sido reclutados siendo niños, algunos tan jóvenes de 7 años. Imagínense un niño de 7 años en la guerrilla, o niños de 10, de 11, de 12 años en la guerrilla, es decir, más jóvenes que ustedes que están en esta llamada ahorita. Y en este momento, en el norte del Cauca y en Nariño, hay niños en grupos armados ilegales, en el ELN, en las disidencias de las FARC. Eso es un desastre. Y a mí el haber humanizado eso pues fue muy importante y muy difícil conocer esa realidad de nuestro país. Esos niños, ¿por qué terminaron ahí? Pues sí, porque los reclutaron. ¿Pero por qué los reclutaron? Porque vivimos en un país imperfecto, donde hay mucha inequidad. ¿Por qué hay tanta inequidad en este país? Porque desafortunadamente no todo el mundo trabaja con honestidad, no todo el mundo está preocupado por mejorarle la calidad de vida a todos los colombianos, sino que están preocupados en ir por lo suyo. Y por eso es que yo les digo que es tan importante ser honestos y hacer las cosas de manera distinta. El otro tema que también les quiero decir es, yo también trabajé, como decía Nora, como un negociador, pero entonces, entonces, en ese proceso, ay, perdón, en ese, perdón. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, pues yo cuando yo antes trabajaba en el sector privado, yo trabajaba en Nueva York, yo era banquero de inversión y trabajaba en un banco uno de los más importantes del mundo, el más importante de Europa, que era el banco alemán, el Deutsche Bank se llamaba. Y yo trabajaba al frente de las Torres Gemelas de Nueva York y yo fui testigo de los ataques terroristas cuando chocaron los aviones en las torres y las tumbaron. No sé si ustedes conocen de los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero les recomiendo que lo vean por YouTube. Yo estaba ahí y yo vi eso con mis propios ojos. Y yo llevaba casi 20 años viviendo en el exilio y me acuerdo que cuando pasó eso yo dije, güey madre, yo aquí en este país en el exilio, escondido del terrorismo y casi caigo en un ataque terrorista. No, yo me voy para Colombia y yo quiero trabajar por la paz de mi país, yo no quiero nada más y me devolví y, y cuando yo estaba ya en el gobierno, yo empecé trabajando con la reintegración, pero yo siempre lo que quería era tratar de contribuir a la paz y yo tenía un sueño, una pregunta en mi cabeza, es que yo quería hablar con esa gente para entender por qué hacían lo que hacían, yo quería entender de dónde tanto odio y tanta violencia. Y yo me acuerdo que yo me lo visualizaba muy claro, que iba a ir a hablar con esa gente. Y ese acto de visualización en verdad suena medio como así, pero es cierto, si uno tiene que visualizar lo que uno quiere y uno lo tiene que ver claramente y uno lo logra. Pero en todo caso, yo me acuerdo que para mí eso se volvió un objetivo de vida tan importante que yo estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera por eso. Y nosotros empezamos, cuando estábamos en el gobierno, de manera secreta, está el presidente Santos y otras 2 personas y yo, que ya estamos intercambiando unas cartas con las FARC, y en una de esas las FARC dice que listo, que quieren hablar para ver si estamos en serio presencialmente, pero que quieren garantías, y el presidente dice, perfecto, pero yo como garantía, para mostrarles que voy en serio, les voy a mandar 2 delegados sin acompañamiento alguno a un campamento de ustedes. Y me acuerdo cuando el presidente dijo eso, yo dije, hombre, qué buena idea, hombre, presidente, eso está buena. Y después el presidente me dijo, Alejandro, quiero que usted sea una de esas personas. Y yo, uy, ¿cómo es, presidente, que quiere que me vaya a meter a un campamento en la guerrilla?
Y entonces yo le dije, presidente, déjeme, yo lo pienso porque, como les decía, yo soy víctima de la guerrilla secuestró y mató a mi abuelo, nos intentó secuestrar muchas veces, secuestró a otros familiares míos, toda la vida corriéndoles. Y yo me acuerdo ese día, yo fui a mi casa a pensar y yo decía, hombre, yo me devolví de Nueva York porque quería trabajar por la paz de Colombia. Aquí me están planteando una misión que yo sé que yo la puedo lograr porque yo sabía, estaba preparado para hacerlo. Como decía Nora, hasta lo estudié en la universidad en mi maestría. Y yo dije, pero entonces, ¿por qué me da tanto miedo? Yo dije, no, pues a ver, o ¿por qué, qué me resiste? ¿Qué me hace frenar? ¿Qué me frena? Yo dije, no, pues me da miedo. ¿Y qué me da miedo? Dije, me da miedo dos cosas. Que me dejen amarrado a un palo 8 años, encadenado, como hacían con los secuestrados, o que me maten, que yo muera en el intento. Y ahí la segunda pregunta que yo me hice es, bueno, si eso es lo que yo tengo miedo, eh, la pregunta que me hago es, ¿yo estaría dispuesto a morir por esto? Y les digo que eso es una pregunta, una reflexión muy grande. Yo tenía 34 años en ese momento y yo dije, pues a ver, yo tengo 34 años. He vivido una vida linda, he tenido mi familia, sí, ha habido sufrimiento, pero he podido estudiar, estoy haciendo lo que amo, estoy trabajando por la paz de mi país. Soy un privilegiado de esta sociedad porque además yo soy de una familia empresarial de mucha tradición, nunca me ha faltado absolutamente nada, soy uno de los hijos privilegiados de este país y yo además había visto morir o había visto cómo se afectaban físicamente los soldados y la gente más humilde de nuestro país y las víctimas, pues. Y yo dije, pues a ver, si esto es así, pues sí, pues yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a morir. Y yo al otro día fui donde el presidente y le dije, presidente, yo solo le quiero hacer una pregunta, es, ¿qué chance hay que en esta misión me maten o me dejen amarrado a un árbol 8 años? Y el presidente Santos me dijo, Alejandro, ninguna. Hizo así, me acuerdo, ninguna, así como lo hablaba él. Yo le dije, bueno, presidente, yo voy. Yo cuando le conté esa historia a mi hermano, me dijo, claro, esa es otra mentira de Santos. Pero bueno, ese era otro, ahí molestando, pues. Pero digamos que ahí el punto es que yo acepté eso fue en diciembre. Después entrenamos durante 2 meses porque uno se tiene que preparar psicológicamente para eso, ir a meterse en un campamento de la guerrilla en medio del grueso del conflicto. A la buena de Dios, nosotros íbamos en una misión de muerte, muy posiblemente. Y les digo que eso es difícil y hasta el momento en que nosotros fuimos y empezamos a movernos, ¿no? Después, y el momento en que me acuerdo en que yo me fui y que me entregaron a los intermediarios que nos iban a llevar hasta ese campamento, pues fue muy duro porque pues yo por dentro pensaba, esto puede ser lo último que yo haga en mi vida. Pero lo acepté y lo asumí porque yo reconocía que era para algo que era mucho más grande que yo, que que si se lograba eso, lográbamos encadenar estos tipos para jalarlos y traerlos a un punto donde pudieran entregar las armas y donde pudiéramos comenzar a, si no pasar la página del todo, por lo menos disminuir tremendamente la violencia del país. Y gracias a Dios todo salió bien, porque en algo así muchas cosas pueden salir mal, y pues hoy estoy aquí para contarles la historia y hay gente que dice, sí, pero es que mire, ese proceso de paz quedó mal hecho. Pues no, no quedó mal hecho. Cualquier proceso de paz es imperfecto, pero si nosotros vemos la Colombia de hoy, del año 2021, y la comparamos con la Colombia del 2006, cuando yo volví a trabajar con el gobierno originalmente, esto es otro país. Este país es un país con muchas más oportunidades. Tenemos que seguir trabajando por él, pero ya el principal problema no es de orden público. Hay problemas de orden público, pero el principal problema es el desarrollo social de nuestro pueblo y es el desarrollo económico, y es que podamos vivir en una democracia próspera, una democracia que yo creo en la economía de libre mercado, donde cualquiera de ustedes que quiera ser emprendedor mañana pueda montar su empresa y generar riqueza y generar muchos empleos. Que el de ustedes que quiera ser profesor lo pueda hacer, el que quiera trabajar en el gobierno lo haga, pero lo haga de manera honesta, pensando en la gente, no pensando en torcidos y en cómo se hace la trampa, porque eso es lo que nos tiene a nosotros jodidos. Y yo también me lancé, pues sabrán algunos, hace 2 años a la alcaldía de Cali. Cuando yo me lancé a la alcaldía, muchas personas me decían, hombre Alejito, pero si vos sos experto en paz, ¿por qué te vas a lanzar a la alcaldía? ¿Vos por qué no seguís trabajando en paz si aquí todavía hay tanta necesidad? Yo lo que les decía es que
la mejor forma de contribuir a la paz de nuestro país es fortalecer la democracia, es contribuir a que las cosas se manejen de manera honesta, porque la paz no es simplemente la ausencia de violencia. La ausencia de violencia es un paso muy importante, pero para que haya paz tiene que haber oportunidades, tiene que haber justicia, tiene que haber seguridad ciudadana. Y esos temas se construyen participando en la democracia y haciendo las cosas bien. Y volvemos a mi mensaje principal para ustedes. Sean honestos. Es lo más importante, porque este país lleva tantos años desangrándose por culpa de esa falta de compasión por el prójimo y de manejar lo que es de todos con honestidad. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir esa experiencia, que es muy valiosa, muy enriquecedora para todos nosotros. Hay un estudiante que está levantando la mano, creo que podemos responder 2 preguntitas más, ¿te parece bien? Para cerrar ya el Perfecto. Samuel León. Buenos días. Una pregunta, ¿la gestión de los diálogos de paz influye en su decisión para postularse a la alcaldía? No, pues digamos que en mi vida mi sueño ha sido y mi objetivo es a que Colombia sea un mejor país. Y les recuerdo, yo cuando tenía 7 años perdí el país, porque por la violencia nos tuvimos que ir y no hay cosa más dolorosa que esa, no hay nada más doloroso que estar en el exilio. Por lo menos en mi caso, estando acá aprendí que hay muchas, digamos, es lo que viven los desplazados, lo que viven cualquier víctima de la violencia, en una distinta medida, pero es muy doloroso. Entonces, yo tenía siempre ese sueño de quiero ayudar a que mi país esté en paz, estando en el proceso de paz y conociendo lo más profundo de Colombia, porque es que muchas personas, yo no sé, por ejemplo, ustedes de dónde son ni qué conocen, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de ustedes pues conocen Cali y sus alrededores, de pronto Bogotá, de pronto algunas de las grandes ciudades o alguna ciudad intermedia como Popayán o como Pereira, pues por decir algo, o Buga, pues, pero digamos, muy pocos colombianos conocen la profundidad de Colombia. Yo estando en ese trabajo me tocó viajar por todo el país y me tocó conocer unas zonas apartadas del país que viven una pobreza absoluta, en una situación que parece otro país. Y lo que yo me di cuenta en mi trabajo es que lo que les decía ahorita, es muy importante la ausencia de la violencia, pero es insuficiente. Y les doy un ejemplo. Nosotros hoy, por así decirlo, listo, las FARC se desmovilizó y se desmovilizó, digamos, imperfectamente, pero los índices de violencia terrorista, para llamarlo de alguna manera, de grupos armados ilegales, es sustancialmente menor a la que era hace 15 años. Pero si miramos, por ejemplo, la seguridad ciudadana en Cali, es atroz. Cali tiene la tasa de homicidios más alta de cualquier gran ciudad de Colombia y está entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Y uno va y mira quiénes son las personas que están muriendo, y que son más de 1000 al año, y en su mayoría son hombres jóvenes de los sectores más deprimidos de la ciudad. ¿Por qué todos estos muchachos están muriendo? En buena parte por la falta de oportunidades, porque no pueden estudiar, porque no estudian y salen a buscar trabajo y no hay trabajo, porque las dinámicas de ilegalidad ganan. Entonces, por eso nosotros, si en verdad queremos una paz de verdad, es decir, sí, hay paz frente a estos grupos organizados terroristas, pero no hay paz en nuestra sociedad porque sigue siendo una sociedad tremendamente violenta. Entonces, digamos que como un hombre que ama la paz, que es demócrata y que cree que la economía del libre mercado es la mejor forma para sacar adelante. ¿Esto qué quiere decir la economía del libre mercado? El capitalismo. Yo creo en el poder del capitalismo. Si uno mira los países más desarrollados del mundo, hasta la China comunista, todos son capitalistas. Entonces nos toca tener un capitalismo perfeccionado. ¿Qué quiere decir un capitalismo perfeccionado? Que el que quiera ser empresario pueda ser empresa. El que quiera un trabajo lo pueda encontrar. Que todas estas empresas pequeñas, medianas, grandes, generen mucha riqueza, muchos impuestos, paguen muchos impuestos y generen muchos puestos de trabajo. Pero para eso se necesita también un gobierno honesto, un gobierno que eduque a su pueblo para que pueda lograr estos objetivos, un gobierno que brinde justicia. Entonces, eso es un trabajo que uno dice, no, pues hermano, eso, de aquí a que eso se logre, pero les digo, es factible. Hay muchos países en el mundo que logran cambios sustanciales
en 20 o 30 años. No es sino ver los llamados tigres asiáticos, los invito a verlo, lo que es Corea, Taiwán, Singapur es un gran ejemplo, pero inclusive países como Chile, como Israel, como España, son países que en el cabo de 30 años pasaron de situaciones de pobreza peor que la nuestra y hoy son entre los países más ricos del mundo. Pero eso requiere de una estrategia nacional, de una visión y requiere de la honestidad, de ser honesto, de poner la patria por delante de todo. Eso los invito de nuevo a que se lleven esa lección. Alejandro, mil y mil gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido esta experiencia tan maravillosa con nosotros. Ha sido muy enriquecedor, repito, para todos estos estudiantes. Nosotros invitamos líderes de muchos ámbitos sociales, culturales, artistas, hemos tenido escritores y por supuesto tener tu visión desde la política y desde tu experiencia pues también es muy importante y muy fortalecedor para la formación de estos niños. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, un abrazo y un saludo especial para tu esposa y tus hijos, tus bellos bebés. Muchas gracias, Nora, y muchas gracias a todos los estudiantes y pásenla rico. Aprovechen. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Nos volvemos a ver a las 8:45 en este enlace. Bueno, señora. Gracias. No, pero Gracias, muchas gracias. Bueno, profes, ¿qué tal? A las 8:45 nos vemos. ¿Listo? Señora rectora, una pregunta.